Pues ya la veo, ya está aquí. Muchas gracias, Ana de Anda, quien nos ofrece este libro que tiene, yo los había sumado, pero ahorita ya nos dices tú cuántos son. Nos ofrece unos ensayos bien interesantes. El libro se llama Los Relingos, es de Ana de Anda. Ana, gracias por este enlace. Gracias a ti por invitarme. Pues en este libro, a ver, platícale a la gente que hace favor de escucharnos, ¿cuál sería la esencia de este libro que se llama Los Relingos? A ver, bueno, contestando la primera pregunta, son 6 ensayos y son sobre los mercados de cosas usadas, sobre las cosas viejas y sobre eh, los lazos que establecemos con los objetos y por qué acumulamos lo que acumulamos. Esto de acumular sería una situación realmente que casi la mayoría de la gente acumula y acumula, o hay diferentes Pues, tipos de acumuladores. yo creo que sí, la mayoría de la gente acumula. Bueno, los que no acumulan, no siento que sean personas que yo conozca, pero sí, yo creo que hay diferentes tipos de acumuladores y mucha gente no lo verá como acumulación, lo ve como coleccionismo o como una inversión a largo plazo. Ana, en este libro nos platicas, bueno, hay temas muy interesantes, pero nos costará trabajo como seres humanos desprendernos de algunos objetos, o pues sí, en términos generales de objeto, nos cuesta trabajo como que hacerlos a un lado o tirarlos o de plano ya desaparecerlos de nuestro entorno. Sí, totalmente. Yo creo que mucho de lo que acumulamos pues está en nuestras casas porque todos tenemos una idea de que en el futuro le vas a cambiar el cable a tu plancha que ya no sirve o porque se te perdió cierta parte de, no sé, de algún electrodoméstico y no quieres comprar uno nuevo y prometes que vas a ir a buscar la partecita que te falta o pues que vamos, no sé, a tapizar el sillón en lugar de comprar uno nuevo y entonces tenemos un montón de cosas que no están completamente para la basura, o a veces sí, pero todos nos engañamos con que no, o pues todavía tienen cierto uso y tratamos de convencernos de que todavía los vamos a seguir ocupando. Tenemos esta falsa idea de que en algún momento esa cafetera la vamos a arreglar o esa lámpara. Sí, Sí, es bien complicado, sí, créeme lo que es muy complicado. Porque yo creo que sí le tomamos amor a lo que tenemos, ¿no? O sea, ¿es amor o es una necedad? pues yo creo que es un poco de todo, o sea, yo sí, bueno, no sé si los demás, pero yo sí quiero mucho mis cosas o algunas cosas. Entonces, por ejemplo, tengo suéteres que ya nunca uso porque están llenos de hoyos y ya debería darme pena usarlos, pero pues todavía los quiero mucho y entonces los tengo ahí guardados. Ya no los uso, pero tampoco los tiro. Pues yo creo que también ahí es un poco de necedad y en algunas cosas yo creo que también pues es caro, ¿no? O sea, si solamente le falta el empaque a la cafetera, ¿para qué comprarías una nueva cafetera toda completa? Pues solamente hay que decidirse y buscar el empaque que hace falta. En este libro que ya lo decías tú, son 6 ensayos. Platícale un poco cómo fue el proceso de creación de este libro. Tú escribes, has escrito algunos ensayos o los escribiste por fuera, ya para llegar a la publicación, que además hay que decir que es un premio nacional de ensayo. ¿Cómo fue el proceso de la creación de Los Relingos? Bueno, ese fue un libro que yo escribí con la beca de jóvenes creadores, que es el FONCA, pero ahora se llama Sistema de Apoyos a la Creación o algo así. Y pues hay que prometerles un proyecto y pues ese fue el proyecto que yo les propuse. Entonces durante un año lo escribí. Originalmente creo que iban a ser 8 ensayos o 7 o algo así, pero bueno, ese fue el producto final de mi beca del FONCA y pues terminando la beca, o sea, la beca te cubre un año de escribir y ya, y yo terminé con un manuscrito que no sabía cómo mover
y pues lo mandé al concurso de ensayo joven José Luis Martínez, que organiza la Secretaría de Cultura. Y pues ya, en 2023 gané el premio, pero es un proceso de publicación tardado y salió apenas este año. Y cuando hablas de un proceso de publicación tardado de este libro, ¿cómo cuánto fue el proceso de publicación? Ay, ¿Un año, como dos? dos años. Sí. Pero ya está en todas las librerías, ¿no, Ana? Que es lo Sí, importante. ya está. Está en plataformas, está en todas las formas en las que ya conocemos para adquirir este libro de Los Relingos. Ahora, hiciste un trabajo de campo muy, muy, muy variado, muy interesante. De todo ese trabajo de campo, a ver, platícanos alguno que a ti te haya gustado o que de plano fue verdaderamente sorprendente de ese mercado que yo no conocía o estas fotos que yo no conocía, de todo eso para que a la gente se le antoje leer Los Relingos. Bueno, a ver, mi trabajo de campo fue un poco ir a mercados, pero muchos yo ya los conocía. Yo escribí sobre los mercados que a mí me gustaban, porque pues, la beca del FONCA tampoco es una beca increíble que le permita a uno estar viajando. Entonces pues yo escribí sobre los tianguis que a mí me gustaban o que yo ya conocía. Otra parte de mi trabajo de campo fue leer, creo que esa fue al menos a mí la parte que más me gustó. Encontré muchísimos libros y muchísima gente que escribe sobre chácharas y sobre cosas viejas. Encontré, o sea, creo que mi libro favorito de esa búsqueda fue uno que se llama El coleccionista apasionado, y lo escribió Philip Bloom, está en esta colección de ensayos de Anagrama. Y pues la otra parte era hablar de mis experiencias comprando y vendiendo y acumulando. Pero bueno, el mercado creo que a mí más me gusta es el de portales, que tampoco es o sea, está el mercado, y afuera están los puestos en Bulgaria, creo. Y pues esas son las chácharas que a mí más me gustan y a donde más disfruto ir. Últimamente ya, pues ya está muy fresa y ya venden bien caro, pero bueno, todavía me gusta mucho ir a portales porque pues mantienen esta cosa de ser una cosa intermedia entre un tianguis y entre puestos que se ponen de vez en cuando en la calle. Y pues siento que ahí es donde encuentro, o sea, una de las cosas de las que me di cuenta es de que lo que a mí me gustaba era ver eh, cosas que yo ya conocía, por ejemplo, ediciones de libros o VHS o juguetes o muebles que eran muy similares a los que había en mi casa o en la casa de mis abuelos o de mis papás, y estaban ahí, ¿no? Entonces, como que eso me daba cierto alivio saber que pues no, nadie es tan especial y que eh, pues un mismo grupo de gente, o sea, la gente que pertenece a la clase media compra lo mismo y en algún momento esas cosas pasan de moda y se deshacen de sus cosas, y entonces en Portales es como un catálogo de lo que estuvo de moda hace 10 años. Hay una frase que en algún momento platicamos en otra entrevista sobre lo que para unos es basura, para otros puede resultar algo pues muy valioso. ¿Te encontraste con esto o lo platicas en alguno de los ensayos? Compártelo. Sí, en el último, que es sobre las ventas de garage, que también, pues a mí me gusta decirles ventas de garage porque pues así es como les decimos, creo, al menos aquí en la ciudad, pero yo siento que mucha gente ya vive en departamentos y las ventas de garage ya no pasan en el garage, pasan en la banqueta o en la sala de uso común de un multifamiliar o lo que sea, porque pues ya cada vez es más difícil tener una casa con jardín o con garage. Eh, y ahí pues me puse a leer mucho sobre cómo surgieron estas ventas en Estados Unidos y encontré un blog que me gustaba mucho ver, y era de alguien que en Atlanta se la pasaba yendo pues, a ventas de garage, en garages. Y como que él decía que cada vez más encontraba pura basura, pues
toda hecha en China o que ya no era nada interesante ir a ese tipo de ventas y que todo pues ya era como lo mismo, ¿no? Así que era lo mismo siempre lo que encontraba. Y yo un poco también llegué a esa conclusión y yo, pues, bueno, todos conocemos el dicho, la basura de unos es el tesoro de otros, pero pues yo más bien pensé que la basura de unos muchas veces es la basura para otras personas también, porque pues a mí me gusta ir a las chácharas no buscando alguna cosa en específico, sino para ver qué me encuentro. Pero pues también muchas veces lo que hay es lo mismo en todos lados, porque, o sea, tendrías que ser, no sé, una persona súper excéntrica para encontrarte algo en serio único en tu caja o en tu closet o en donde sea que uno acumule cosas últimamente. Y más bien lo que sacas, pues seguramente es lo mismo que van a sacar los vecinos de tu edad o la gente de tu cuadra. Entonces, sí, yo a esa conclusión llegué también, a que muchas veces lo que desechamos, pues es cosas que otras personas también desecharían. Sí, 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 les echamos casi lo mismo. Sí. Hay otro capítulo, bueno, otro ensayo que platicas aquí bien interesante, la famosísima paca. De veras que Mm. cada que paso por un tianguis y veo estos montones de ropa, platícale a la gente que amablemente nos escucha, a todos los chavos que nos están escuchando ahorita en el TEC, sobre la paca. ¿Qué onda con la paca? ¿Qué te encontraste con este, incluso nombre que surgió de llamarle paca, pues? Bueno, yo lo que encontré es que originalmente la paca era solo para decirle a la ropa nueva que venía de Estados Unidos, ¿no? Era paca o feria americana. Pero como que de pronto el término se expandió y entonces pues ya la paca es todo ropa nueva, usada, a medias, porque hay mucha que si no se vende, sobre todo en Estados Unidos, pero pues también ya aquí en cadenas mexicanas, si no se vende, pues la ponen en oferta y si en la oferta no sale, pues se va con todo y etiqueta a la basura o a estos tianguis. Y a mí me gustaba ir a un mercado de pacas que ya no existe, que está, bueno, estaba atrás del Metro Pino Suárez, porque una amiga mía iba a la escuela ahí muy cerca. Y como era un mercado muy largo, pues te podías echar una chela mientras ibas ahí de shopping. Y pues es donde también compraba mucha gente de teatro porque había muchísimo, así era impresionante la cantidad de cosas que vendían y entonces pues uno se podía armar un closet súper excéntrico porque había pues cosas, no sé, gabardinas de lentejuelas o, o abrigos así eh, no sé, en la mitad de mayo, cuando hacía muchísimo calor, te podrías encontrar cosas súper calientes o, o había muchísimas tallas o había, no sé, tres camisetas por 5 pesos o no sé, lo que fuera. Era muy divertido ir y tampoco es que tuviéramos una idea de algo que quisiéramos comprar, solo nos gustaba ir a ver. Y pues también era para vernos nosotras y platicar y a veces sí comprábamos cosas, a veces solo era divertido estar ahí en la paca. Ahora, esto de ir a la paca y lo voy a relacionar con ir a un tianguis o a un lugar, a un mercado, es para todo público, ¿no? Quizá, o tú que estuviste ahí o que investigaste sobre estos temas, ¿abarca todas las edades o nada más es Abarca, particularmente un grupo? no abarca todas las edades, todas las tallas y creo que todas las temporadas del año. Eso era pues lo interesante creo de ir a la paca, que había cosas para todos, aunque pues en general, o sea, a mi mamá le chocaba que yo fuera a la paca porque pues se le hacía como de mal gusto. Como que qué iban a decir de que andaba comprando ropa usada. Y, o sea, creo que eso es un comentario que yo he oído en los papás de varios de mis amigos, como,
pero por qué vas a la paca? Cómprate algo nuevo y, y ya, pero pues sí, yo vi gente de todas las edades comprando. Oye, y es que hablas también en uno de los ensayos, hablas de esta vida que luego tiene la ropa que compramos, la ropa nueva, que son ciclos medio peligrosones, ¿no? O sea, pero a ver, explícanos, háblanos de estos ciclos de vida que tiene la ropa y qué pasa con ellos, si lo explicas muy bien en uno de los ensayos. Sí, bueno, pues antes, o sea, como a finales del siglo XIX, pues la gente todavía iba con un sastre o con costureros o costureras. Y entonces tenías un número muy limitado de prendas que te duraban toda la vida, ¿no? Ya te hacías adulto y pues creo que solo tenías lo que necesitabas. Pero en algún momento, cuando empezó el fast fashion, pues la calidad de la ropa bajó, se abarató y pues ya era mucho más fácil tener más cosas de las que uno podía usar. Entonces creo que ahí fue cuando, pues en lugar de haber dos temporadas en las tiendas, una para el calor y una para el frío, pues ya hay 5 o 10 o no sé, una cantidad absurda. Entonces, pues ahora por eso salen noticias tan escandalosas de gente que se pone las cosas una vez y las tira, pero creo que en el extremo opuesto hay gente como yo que pues, tengo cosas de mi último estirón, no sé, cuando salí de la secundaria y bueno, pues ya muchas camisetas tienen algún hoyito o están desteñidas, pero en lugar de tirarlas, pues ya no las uso para salir, las uso para trapear o las uso para hacer ejercicio, las uso como pijama y cuando ya no se puede más, pues las uso como trapo de sacudir porque no sé si a todos les pase, pero a mí me da muchísima angustia tirar las cosas porque siempre pienso, ay, pero todavía sirve y todavía lo puedo aprovechar un poco más, pero igual y solo soy yo. Creo que no nada más eres tú, sí hay mucha gente que piensa así que, no, pues todavía sirve, todavía puedo, ocuparlo. Mira, también me llamó la atención y lo platicamos sobre un hallazgo que viste de fotografías. Mm. Platícanos de ese hallazgo y que lo mencionas en uno de los ensayos. Sí, pues a mí en general cuando voy a un tianguis, me, como que me sacaba de onda que mucha gente vende fotos. eh, o sea, pero fotos bien, fotos como de estudio, o fotos muy viejas, o fotos pues que se ven de un ámbito muy familiar o de generaciones escolares o como pues retratos así de caras de personas y nunca he entendido por qué pasa. Y, o sea, no solo me sacaba de onda que las vendieran, sino que pues si las venden seguramente hay gente que las compra. Y entonces mi papá siempre hacía el chiste de que pues la gente que las compraba seguro era para mejorar su árbol genealógico y hacer un árbol más bonito. Y bueno, o sea, sí he oído de gente, no sé, de historiadores o de curadores de museos o de artistas que compran estas fotos pues como con fines artísticos o curatoriales, pero o sea, yo creo que esa es solo una parte de la gente que compra esas fotos. Los demás, pues no sé, yo creo que son pues como voyeristas o no sé, pero por ejemplo Monsiváis, pues era un coleccionista de un montón de cosas y él, o sea, él compraba una cantidad así tremenda de fotos y de todo, ¿no? De fotógrafos famosos, pero pues también de las fotos que se encontraba ahí en el tianguis. Y pues las tenía en cajas en su casa, acumuladas y todas amontonadas, pero pues por eso ahora el estanquillo, que era el Museo de Monsiváis, saca y saca exposiciones curadas de diferente manera sobre, eh, no sé, niños muertos a finales del siglo XIX, entonces hay una colección súper grande, ¿no? O los carnets con los que... eh,
que les daban a las prostitutas. Entonces también había una colección súper grande o como que había mucho interés por los objetos en los que se ponían las fotos, no sé, por los álbumes o por los marcos. Entonces, antes de la pandemia hubo una exposición muy linda y una parte en el estanquillo y una parte era sobre el avance del álbum fotográfico en México y pues eran súper lujosos, ¿no? O sea, no era tanto la foto, sino el objeto de lujo y tenía pedrería y así, además seguro eran pesadísimos. Y pues Monsiváis yo creo que te imaginaba todo eso en su cabeza, pero pues él se iba a comprar esas fotos de quién sabe quiénes, de familias que claramente no conocía y pues ya, ¿no? Pero sí, me sorprende mucho la venta de fotos. Sí, sí, lo platicaste en uno, bueno, lo compartiste en uno de los ensayos sobre estas Mm. cuestiones de las imágenes también. Ahora, vamos a una pregunta más, más de orígenes, a ver si te acuerdas. Estás muy joven, seguro sí. ¿Cuál fue el primer tianguis que a ti te haya llamado la atención de cuando eras pequeña o y con quién fuiste, cómo lo viviste, si es que te acuerdas y no lo puedes compartir? Am, pues bueno, va a sonar repetitivo, pero portales. Em, O sea, no solo hablo de portales en mi libro, hablo de La Lagunilla, hablo de un tianguis que está en Avenida Cuauhtémoc junto al jardín de Ignacio Chávez, pero bueno, yo iba a Portales porque mi abuela vivió en Portales mucho tiempo y ella eh, como que siempre lograba que todo llegara a Portales y si hablaba con alguien, resultaba que esa persona había vivido en Portales o sus papás o tenía un vecino o algo, entonces para ella Portales era el centro del mundo y pues ya grande, ya estaba vieja y ella seguía yendo a comprar su estambre a Portales, aunque había otras tiendas, aunque podría haberlo pedido por Amazon o no sé lo que fuera, pero a ella le gustaba el hecho de ir ahí. Y bueno, pues mi papá y mis tíos también vivían en La Portales y entonces ya era casi un lugar común, o al menos creo para gente como mi papá o de la edad de mi papá, ir ahí o sea, no tanto a chacharear, sino a los puestos pues no sé, como de herramientas o de autopartes o eh, no sé, si se descomponía el lavamanos, pues había que ir a comprar las llaves del baño a Portales, no a cualquier súper mucho más cerca. Y pues sí, era como una actividad familiar casi de fin de semana, como ir por ahí, comer por ahí y pues bueno, pues vamos a las chácharas a ver qué hay. Y ya, y era muy divertido y pues uno no nace acumulador, así lo van haciendo. Entonces pues cuando ya empecé a salir yo sola, pues me gustaba ir con mis amigos pues a chacharear y a ver qué había. Ah, qué padre, qué bonitos recuerdos, ¿no? Yo también recuerdo mis tiempos de cuando mi padre me llevaba a los tianguis. Te digo que fuimos alguna vez al de San Juan, allá muy lejos por Ciudad de Nezahualcóyotl. Fuimos también al de Portales varias veces, sí, claro, y al que estaba cerca de casa. En este libro nos ofreces dos últimos capítulos, o sea, un epílogo y los hallazgos. Platícale para que la gente se le antoje leer lo que a mí me parecen sumamente interesantes. ¿Qué nos dices en el epílogo? Me queda claro qué nos dices, pero compártelo un poquito. ¿Y qué nos dices en los hallazgos? Pues el epílogo originalmente era el prólogo, pero uno de los editores del libro me dijo que parecía que me estaba disculpando de antemano con la gente que ni había leído los ensayos, entonces dije, bueno, sí, y lo cambié al final y es, eh, pues no sé, un poco mi intento por aclarar ciertas cosas y por explicar el origen del libro, porque pues uno se imagina de, no sé, ciertas lecturas o cómo lo lee uno mismo, pero pues al final no sabes muy bien cómo lo van a leer los demás. Entonces en el epílogo pues yo traté de explicar por qué escribí lo que escribí y en qué pensaba cuando lo estaba escribiendo, qué no quería hacer.
cuando lo estaba escribiendo, pues en en mis asesorías del Fonca, pues había sugerencias y tallereo del libro y algunas sugerencias eran, no sé, entrevistar a los tiangueros o hacer una cosa como más, pues como del periodismo o no sé, Sí, más como periodística. ujú, un enfoque que pues que a mí, que yo sentía muy lejano a lo que yo quería hacer, porque pues yo no soy periodista, ni antropóloga, ni nada, y me hubiera sentido un poco impostora haciendo eso. Pues tampoco quería que fuera una denuncia muy evidente de nada. O sea, cuando lo empecé a escribir, salió la noticia de Cuauhtémoc, Sí, el de la el príncipe basura. de la basura, ajá, Sí, el que era como la mafia de los ajá. pepenadores, que pues yo creo que fue una noticia que mucha gente conoció, pero eh, pues no sé, yo no quería que fuera tan evidente nada, ¿no? O sea, pues, pues yo quería hablar de lo que hablé y obviamente atrás hay cosas como la especulación inmobiliaria o la gentrificación o Sí, el consumismo así absurdo y salvaje, sí, pero sí. bueno, yo no quería presentarlo de manera tan obvia. Y en los hallazgos, pues yo soy muñoña y pues yo tengo una formación académica en literatura, entonces pues los hallazgos pues es mi bibliografía, porque pues esto no es un ensayo académico, pero no quería dejar pasar los libros que encontré porque a mí me parecieron muy interesantes y pues, supuse que tal vez a algunas personas les interesaría saber de dónde saqué ciertas cosas. Entonces, pues ahí puse qué libros consulté para cada ensayo y por qué los usé y cómo los encontré y cómo los integré. Y esos son el epílogo y los hallazgos. Sí, fíjate que dentro de los hallazgos, qué bueno que los pusiste porque sí hay libros que se antoja leer y revisar porque pues uno pensaría que a lo mejor no han escrito sobre esto y sí, han escrito muchísimísimo sobre estos temas. Sí, hay muchísimo. Ana, pues muchísimas gracias. Este libro ya lo encontramos en todos lados, ¿verdad? Todos lados. Sí, ya, en todos lados. Bueno, en todas las librerías de cadena, ya está. Ya está. Se llama Los Relingos de Ana de Anda. Es un libro pequeñito, fácil de llevar a cualquier lado, letra chiquita para los que ya no leemos muy bien, pero no importa, se lee perfecto, muy fluido, una narrativa muy, muy agradable. Ana, ya entonces está en todos los libros. ¿Cómo podemos, la gente que nos escucha, nos ve, cómo puede hacer contacto contigo para que conozca más de tu trabajo? A ver, en Twitter mi cuenta es Ana Prangana, todo junto y con minúsculas. Y en Instagram es Ana de Anda, con doble A al principio. O pues le hice una cuenta, pues es una cuenta de fotos de tianguis y de cosas que solo son del libro, por si no me quieren ver a mí y solo ver fotos de tianguis. Y es así igual, los-relingos. Y pues ahí están mis dos cuentas. Pues muchísimas gracias, Ana, por este espacio, por este momento para platicar de tu libro, que además esto ganó un premio. Se llama Los Relingos, editado Mm. por el Fondo de Cultura Económica.